Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Así Shabbat Shalom para nuestros Talmidim y Haverim virtuales. Y así después de nuestras conexiones espirituales con los rezos de la mañana, los rezos de Shaharit, vamos a retomar ya para desarrollar una segunda clase de Torah a la parashá número 14, a la parashá Vaera, la parashá de la semana. Hoy es día 13 de enero del año 2024 y día 3 del mes 11, el mes de Shevat, del año 5784 de la creación del mundo. Y nuevamente, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. De nuestra parashá número 14, hoy vamos a continuar abriendo todavía un momento más el capítulo 6 del Sefer Shemot, el libro de Éxodo, el segundo Sefer Torah, para desarrollar del capítulo 6 una enseñanza más. Amén. Ya en lo que fue la primera sesión vimos una serie de áreas o de aspectos propios de la parashá de la semana, del capítulo 6. Hoy vamos a retomarlo, lo reitero, para desarrollar de este mismo Perek Vav, capítulo 6, una enseñanza más. Y asimismo vamos a introducirnos en el capítulo 7. Así que dicho esto, quiero que abramos la parashá Vaera en el capítulo 6 y su versículo 20. 6:20. Dice en hebreo y en español: Vaikach Amram et Yocheved dodato lo leisha batelelo et Aaron bet Moshe ushne haya Amram sheva usheloshim me'at shana. 6:20. Leo de nuevo la primera parte en hebreo. La primera parte nada más, 6:20. Vaikach Amram et Yocheved dodato lo leisha. En español dice: tomó Amram a Yocheved, su tía, para él por esposa. ¿A quién tomó por mujer? ¿A quién tomó por esposa? Sí. Cuando vemos a nuestros ancestros, y en este caso vemos a Amram unirse o casarse con su propia tía. ¿Con quién dije? Su propia tía. Sí, Amram se casó con su propia tía. Nosotros, la generación del siglo XXI, que tendemos a ver las generaciones pasadas como prehistóricas, como que si hubieran sido de la edad de la piedra, tendemos a alarmarnos cuando leemos una escritura como esta. Pues tanto en hebreo como en español nos dice claramente que Amram tomó por mujer para él a Yocheved, su tía. Sí. A su propia tía. La tomó para él por mujer. O sea, se casó con ella. Primero hay que aclarar estas cosas antes de Matan Torah,
Antes de la entrega de la Torá, eso no era pecado. Pues no existía ningún documento escrito y por lo tanto lo que la ley no prohíbe, si lo que la ley no prohíbe te lo permite, no es falta, no es pecado, no se viola ninguna normativa, ninguna legislación, ninguna regla, ninguna norma, ninguna ley. Porque lo que la ley no te prohíbe, la ley te lo está permitiendo. Así que a esta altura, la Torá escrita no ha sido dada aún. El evento de Matan Torá, la entrega de la Torá en el Har Sinai, aún no ha llegado. Por lo tanto, antes de Matan Torá, esto no era ninguna falta. Segundo, Amram, nos dicen los sabios, que era un hombre sin pecado. Sin pecado. Tercero, por consiguiente, Amram es un tzadik. Es de un alma pura. Hay algo que hemos visto en otros ciclos de Torá, que quiero que lo retomemos para verlo en este contexto. De Amram, nos dicen los sabios, para que finalmente podamos ver la grandeza de Amram. Dice, Elohim creó 7 cielos y una tierra. Al finalizar la creación, puso Elohim su morada en el paraíso terrenal, es decir, aquí en la tierra, solo que en otra dimensión. Al pecar, Adán, el Eterno, se retiró y se ubicó en el primer cielo. El pecado de Adán ahuyentó o alejó la Shekinah o la presencia divina de la tierra al primer cielo. Con el asesinato de Abel por parte de Caín, la Shekinah, la presencia divina, se alejó del primero al segundo cielo. En otras palabras, la presencia divina se va alejando cada vez más de la tierra. En la generación de Enosh, cuando comenzó la idolatría, ese pecado de idolatría hizo que la Shekinah se distanciara o se alejara aún más de la tierra y se retiró al tercer cielo. En la generación del diluvio, dada la maldad que había llenado la tierra en aquel entonces, la presencia divina, la Shekinah, se alejó aún más de la tierra y se retiró al cuarto cielo. En la torre de Babel, para los días de Nimrod, y toda la idolatría y todo el apartamiento del Eterno que hizo esa generación, la presencia divina se alejó aún más de la tierra y se retiró al quinto cielo. Con el pecado de Sodoma y Gomorra, la presencia divina se retiró al sexto cielo, cada vez más lejos, cada vez más distante de la tierra.
Y con el libertinaje del imperio egipcio, antes que bajáramos a él, el Eterno se ubicó en el séptimo cielo, a lo último, lo más retirado, el más alejado de nosotros. Con Adán comenzó la retirada de la Shejina de la tierra. Y con el libertinaje del imperio egipcio, la presencia divina se retiró a lo último, al séptimo cielo. Para reparar el alejamiento de la presencia divina hasta el séptimo cielo, empezaron los tzadikim a traerla de nuevo, a hacerla bajar nuevamente. Como dicen nuestros sabios, Abraham Avinu la acercó del séptimo cielo al sexto. Que un tzadik logre hacer esto, hay que hablar de su grandeza. Isaac del sexto cielo la hizo bajar al quinto, y Jacob del quinto al cuarto. La grandeza de estos tzadikim está haciendo que la Shejina comience nuevamente a retornar, a bajar y a hacer su morada en nuestro plano físico. Leví y las tribus la hicieron bajar del cuarto cielo al tercero. Kehat la hizo bajar del tercero al segundo. Y oiga esto. Si estamos hablando de Amram del segundo cielo hizo bajar o atrajo la Shejina del segundo cielo al primero. ¿Qué vemos entonces en Amram? Si Amram hizo descender la Shejina hizo bajar la Shejina al primer cielo, eso nos habla de su grandeza, de su elevación espiritual. Y finalmente, por supuesto, Moshe y Aarón lograron que morara en la tierra, como lo indican los versículos, y el Eterno bajó hasta la montaña Sinai. La presencia del Eterno llenó el tabernáculo. Del primero, Moshe y Aarón la hicieron bajar, ¿a dónde? A la tierra. Y nuevamente la Shejina se ubicó en el mundo nuestro, tal como fue al principio de los días de Adán. Entonces, si estamos viendo que Amram se casó con su propia tía, pero si estamos hablando que Amram es de un alma elevada, un alma pura, es un hombre sin pecado, que es un tzadik, déjeme decirle que estos tzadikim, como Amram y todos los demás, no se casaban con las mujeres por el volumen que tenían los cuerpos de ellas. Eran tzadikim, almas puras, almas sagradas. ¿Por qué no se casaban? Dije. ¿Sí? Los tzadikim no andaban viendo o fijándose en eso. Los tzadikim no se unían por el aspecto físico, por el aspecto corporal,
no se unían con las mujeres de su tiempo por las curvas que podían tener, no se unían porque pudieran tener las medidas perfectas. 90, ¿cuánto dicen por ahí? Los tzadikim no andaban viendo si era de ojos azules, y 3 puntos suspensivos más. Cuando los tzadikim del pasado querían casarse, veían en las mujeres algo más allá. No el aspecto físico, no el volumen de su cuerpo, no el color de sus ojos, no el volumen de la cintura, no el volumen de las pompas, no el volumen de 3 puntos suspensivos. Ellos veían más allá. Por eso es que son, ¿qué dije? Sí, son los tzadikim. Dicen los sabios, el padre de Moshe, Amram, que fue líder del pueblo de Israel durante el periodo de esclavitud, fue una persona muy destacada, al punto que los sabios dicen y citan de Kohelet o Eclesiastés 4:28, lo que escribió el Melech Shlomo, que dice: de 1000 personas encontrarás solo una que sea justa. ¿Y a quién creen que se refiere? Amram. Y según los sabios, cuando Shlomo escribió en Kohelet o en Eclesiastés 4:28, de 1000 personas encontrarás solo una que sea justa, dice, se refiere a Amram. ¿Qué podemos entender entonces de Amram? Hilma, Doris. Lorena. Por eso decimos que ellos no andaban viendo el aspecto físico cuando decidían casarse. Ellos veían más allá. Veían el alma de la mujer, no el cuerpo. Porque entendían que el propósito es hacer bajar almas sagradas de los mundos de arriba, y por lo tanto ellos ponían el ojo en mujeres puras, en mujeres sagradas, en el aspecto espiritual de ellas y no en el aspecto físico. Y en el caso de Amram, que es un sabio, un Talmid Jajam, es un cabalista, es un místico versado en todas las herramientas de la Cábala y del Zohar, al ver a su tía, no el aspecto físico, como cabalista que era, estaba buscando la manera de cómo engañar al Satán. ¿Cómo? Haciéndole creer que de esa relación no podía venir algo bueno. Sí. Trataba de desviar que Satán se interpusiera cuando bajara una alma pura. El principio que hemos estado viendo muchas veces acá. Amram, como cabalista,
engañó al Satán. Con respecto al tipo de almas que pretendía hacer bajar. Dicen los cabalistas, un hombre llamado Amram, nieto de Leví, se casó con Jochebed, su tía. La Torá no niega el hecho. Pero ya aclaramos que antes de Matán Torá, eso no era pecado. Un hombre llamado Amram, nieto de Leví, se casó con Jochebed, su tía. Y Moshe nació de esa unión. Una vez más, vemos un matrimonio ilícito que resultó en el nacimiento de un individuo muy justo y relevante como Moshe, como Aarón y como Miriam. En verdad, un matrimonio así puede ser una herramienta para engañar a Satán. La percepción de Satán de estas uniones es ¿qué cosa? Es que nada bueno puede salir de ellas, de este tipo de relaciones. Sin embargo, la luz puede ocultarse de un matrimonio de estas circunstancias, permitiendo que un alma muy elevada entre en el mundo sin la interferencia del Satán. Este mismo principio lo hemos visto de Lot, o en Lot cuando sus hijas tuvieron relaciones sexuales con él, las hijas con su propio padre. De esta manera, los mundos superiores también engañaron al Satán. Y básicamente este dijo, y qué bueno va a salir de esta relación incestuosa. Pero de esa relación incestuosa, con una de las hijas de Lot, vino Ruth, la moabita. Y por extensión de ahí vienen todos los reyes de Yehudá, y viene el Mashiach mismo. De una relación así, como la de Yehudá con Tamar, que se unió, tuvo relaciones sexuales con su propia ¿qué? Nuera. El Satán también dijo, y qué bueno va a salir de esta relación. Pero esa relación vino Pérez o Fares, de donde también vienen los reyes de Yehudá. Y ahora tenemos a Amram. ¿Con quién se casa Amram? Con su propia tía. Dice el Zohar, ¿por qué se lo llamó Amram? Porque de él descendió un pueblo más elevado que todos los elevados. ¿Qué vino de Amram? ¿Por qué se lo llamó Amram? Porque de él descendió un pueblo más elevado que todos los elevados. ¿Qué pueblo vino de Amram? Leví 6:20. Leemos de nuevo. 6:20. Ya lo perdí. Dice, y Amram tomó por mujer a Jochebed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe.
Y los años de la vida de Abraham fueron 137 años. Si nos vamos a la parasha Aharemot, en el capítulo 18 del libro de Vayikra, ahí sí ya la Torah fue dada. Y dice en el versículo 12 y 13, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. A partir de la entrega de la Torah, ahora está prohibido, ¿qué cosa? No, sea específico. Casarse con una tía, después de la entrega de la Torah. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. Antes de matar Torah, no era pecado. Pero una vez se fue dada la Torah, ahora sí esta establece y legisla que no puede haber uniones entre un sobrino con su tía. Sigamos, capítulo 7. Capítulo 7, el Eterno envía nuevamente a Moshe y Aarón ante Paró. Dice en Hebreo, versículo 1, Vayomer Adonai el Moshe, Re'e, Netaticha Elohim le Faró, Be'aron Ajija y Ye Neviaha. Habló el Eterno a Moshe, mira, te he puesto por Elohim sobre el Paró. Aarón tu hermano será tu profeta. Leo de nuevo en español. Habló el Eterno a Moshe, mira, te he puesto por Elohim sobre el Paró. Aarón tu hermano será tu profeta. Moshe a veces es llamado Elohim. ¿Qué es Elohim? En español, Dios. En otras ocasiones, Moshe es llamado rey. Él fue rey sobre Yeshurun. En otras ocasiones, la Torah le llama ángel. Lo describe como un ángel. Pero el título más sencillo de Moshe es que él es llamado hombre. Pero eso no quita que la Torah le llame en ocasiones Elohim, le llame que es un Melech, que es un Malach, y en este caso el título más sencillo que se le da es que es hombre. En este versículo y en los siguientes tenemos una paradoja de la vida. A veces nosotros tememos a quienes nos temen a nosotros. ¿A quiénes tememos? Solo que ellos no demuestran su temor. Pero a veces nosotros tememos a quienes nos temen a nosotros. Si hablamos de un animalito, sea el que sea, usted puede ver lo que está así contra usted.
Pero a la verdad, ese animalito le tiene temor a usted. Solo que no lo demuestra. Es lo mismo, hay personas que le temen a usted, pero no se lo demuestran. Moshe, en cierto modo, tenía temor de Paró. Pues sí, Paró era el poder humano más grande sobre la tierra. Y humanamente es natural que Moshe se sintiera con temor ante el Paró. Pero era el Paró el que le tenía temor a Moshe. Por supuesto, Paró no lo demostraba. ¿Por qué tenía Paró a Moshe? Cuando Moshe se presentaba delante de él, Paró podía percibir el aura de Moshe. Podía percibir el campo energético de Moshe. Y eso hacía que internamente el faraón tuviera temor de Moshe. Por eso es que los sabios nos dicen lo que acabamos de decir: mira, que te he constituido como Dios. Le dice el Eterno a Moshe: ¿qué temes tú? Mira, ya yo he hecho de ti un objeto de temor para el faraón, como si tú fueras su Dios. Mira que te he constituido como Elohim. Y por eso el Eterno le dice: ¿qué temes tú? Mira, yo ya he hecho de ti un objeto de temor para Faraón, como si tú fueras su Elohim. Entonces, ¿quién temía a quién? Sí. Moshe tenía temor, Paró tenía temor de Moshe. Solo que dije, no lo demostraba. Y por eso reitero, a veces nosotros tememos a personas, a cosas, animalitos, que al final de cuentas ellos son los que nos temen a nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Shaul Amelech, al rey Shaul, pues por supuesto él era el rey de Israel. Y David era su sirviente. David era su servidor. Cuando las relaciones entre Shaul y David se tensaron, ¿quién temía a quién? Tenía miedo de Shaul por su posición y por lo que él era, pero realmente los ataques de Shaul eran por el temor que él tenía hacia David. ¿Sí? Cuando David veía a Shaul, por supuesto lo veía elevado, un rey, con todo su ejército, el Mashiach de Hashem. Y David, por supuesto, que era natural que sintiera temor de Shaul Amelech. Sin embargo, quien tenía temor al final de cuentas era Shaul, el rey de ese servidor suyo. Dice en el Tanaj,
Esto ocurrió después que David mató a Goliat. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al Pelistín, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Shaul, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, por supuesto, esto no ocurrió en Shabbat, ¿verdad? ¿Verdad, Irma? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Shaul hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Shaul en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Shaul no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Elohim tomó a Shaul y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Shaul la lanza en la mano. Y arrojó Shaul la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Y oiga esto. Mas Shaul estaba temeroso de David. ¿Quién temía a quién? Mas Shaul estaba temeroso de David, por cuanto el Eterno estaba con él y se había apartado de Shaul. ¿Qué percibía Shaul en David? El aura, el campo energético. Y las señales eran obvias que la Shejinah estaba con David. Y por eso, mas Shaul estaba temeroso de David, por cuanto el Eterno estaba con él y se había apartado de Shaul. Por lo cual, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y otra vez, y el Eterno estaba con él. Y viendo Shaul que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. ¿Qué es lo que estamos diciendo en todo esto? ¿Qué estamos diciendo? Que a veces nosotros tememos a los que nos temen. ¿Sí? Solo que ellos no lo demuestran. Para nada. Dicen los sabios, el faraón se había jurado a sí mismo. Oiga lo que había dicho. Cuando Ben Amram venga aquí la próxima vez, lo apuñalaré, lo colgaré, lo quemaré. Encontraré algún tipo de muerte que lo acabe. Eso decía Paró, ¿verdad? El faraón se había jurado a sí mismo, cuando Ben Amram venga aquí la próxima, lo apuñalaré, lo colgaré, lo quemaré. Encontraré algún tipo de muerte que lo acabe. Pero tan pronto como Moshe entró, Faraón se volvió tan mudo como una estaca y no se atrevió a tocarlo. Era fuerte la energía de Moshe, el aura de Moshe. Que de seguro cuando Paró vio que entró Moshe de nuevo, hasta le agarró un temblorcito. Canillera. Todos los planes que había ideado cuando lo viera,
Sí. Tan pronto como Moshe entró, el faraón se volvió tan mudo como una estaca que no se atrevió a tocarlo. Ni las piernas le funcionaron. Veamos, versículo 1 al 8, capítulo 7. El Eterno dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Elohim para Paró, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Paró para que deje ir de su tierra a los Bene Israel. Y yo endureceré el corazón de Paró, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Paró no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Misraim, y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Misraim, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando extienda mi mano sobre Misraim, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como el Eterno les mandó. Así lo hicieron. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Paró. Versículo 8. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo. Bueno, alguna vez, porque como el episodio siguiente es de las varas convertidas en culebras, alguna vez vimos que el Eterno a veces nos hace hacer cosas en las cuales al principio haremos el ridículo. A veces el Eterno nos hace hacer cosas donde al principio seremos la burla de todos los demás. Sí. Seremos el hazmerreír de todos. Sí. Porque la lógica dice, el Eterno está enviando a Moshe para que tiren la vara de Aarón y se convierte en una culebra. Pero esto que Aarón hará ante Paró y su gente, eso no va a impresionar a los egipcios. Sí, eso no va a impresionar a Paró ni a su gente, sino que lo que va a hacer Paró y su pueblo es que cuando llegue Aarón y tire la vara y se convierte en una culebra, hasta les va a doler el estómago a todos ellos de las carcajadas que van a... Y esa es la grandeza que venía a mostrarnos. Pero, como dice Shlomo Hamelech en el libro de Kohelet, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. O como dice nuestro dicho, al que ríe de último, ríe mejor. Versículo 9. Dice, si Paró o respondiere diciendo, mostrad milagro, denos una señal pues. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Paró para que se haga culebra. Si Paró o respondiera diciendo, mostrad milagro, demuéstrame pues, enséñame algo. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Paró para que se haga culebra. ¿Y qué dijimos al respecto? Paró a carcajadas se va a reír ahí. Los siervos de Paró a carcajadas se van a reír ahí. Dicen los sabios,
El faraón comenzó a reír. ¿Cuándo comenzó a reír? Sí. Cuando la vara de Aarón se convirtió en una culebra. El faraón comenzó a reír. Y oiga lo que les dijo. ¿Son estas las maravillas de vuestro Elohim? Y les dijo, las personas usualmente intentan vender mercadería en un lugar donde se necesita, no en un lugar donde existe abundancia de ella. Dice el faraón a Moshe y Aarón, nosotros los egipcios somos los más famosos hechiceros en el mundo. Y vosotros creísteis que podríais enseñarnos a nosotros magia. Este truco, les dice, es tan fácil para nosotros que hasta mi esposa sabe cómo realizarlo. ¿Qué sabía la esposa de Faraón? E hizo señas a su esposa, quien en realidad era tan experta en brujería como todos los otros magos de Egipto o egipcios combinados, y le dijo, ¿veis a estos judíos que han venido aquí para burlarse de nosotros? Él dio a su esposa un bastón, ordenándole convertirlo en una serpiente. Ella lo hizo. El faraón se burló y le dijo, aún los niños egipcios son capaces de realizar esta suerte. Ordenó que algunos niños de 4 o 5 años fueran traídos y les entregó varas. Todos pudieron convertir los palos en culebras. El patio completo se llenó de retorcidas culebras. Dicen los sabios que básicamente Paró les dijo a Moshe y Aarón, vosotros traéis paja a una ciudad donde abunda la paja. Ustedes traen magia a Egipto, la cuna de la magia. De hecho, escuche esto. Ya hemos hablado en otros momentos que Egipto es, en ese tiempo, la cuna de la brujería. La cuna de la brujería. Aquí tengo el árbol de la vida. Déjenme ver. Oigan esto. Hay un árbol de la vida así. Sagrado, puro, de la luz. Y hay un árbol igualito. Un árbol de la oscuridad. Sería bueno que oyera esto. Rosa, miren, sería bueno que oyera esto. Oigan, ahí tengo. Hay un árbol de la vida con 10 sefirot de luz, sagrado, puro. Pero igual hay un árbol en el mundo de la oscuridad espiritual. Y también con 10 sefirot. Los árboles. De acá que cuando la gente que no conoce la Torah, que no ha estudiado las herramientas místicas del Zohar y de la Cábala y nos ve mostrar el árbol de la vida, dicen, si eso es lo que usan allá al otro lado. Eso es lo mismo que usan allá. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo? Que hay un árbol de la luz y hay uno idéntico de la oscuridad. Con 10 sefirot ambos. ¿Sí?
o con 10 dimensiones. Y reitero, cuando nosotros enseñamos este diagrama, la gente no iniciada en la Torah dice, ¿ves si es el que usan allá? Amén. ¿Pero qué estamos diciendo? Sí. Son dos. Así como para la elevación de los tzadikim, de los Bene Israel, tenemos el árbol de la vida, así en el mundo espiritual hay otro árbol. Idéntico o parecido. Hablamos de eso fuera de transmisión después. Versículos 9 al 12. Ya casi cerramos. Dice, si Paró os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Paró para que se haga culebra. Vinieron pues Moshe y Aarón a Paró, hicieron como el Eterno lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Paró y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Paró sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué se tragó a qué hemos dicho siempre? ¿Ah? ¿Qué hemos dicho siempre? ¿Que qué tragó a qué? Sí. La vara de Aarón se tragó la vara de los hechiceros. No es que una culebra se tragó otras culebras. No. La vara de Aarón se tragó las varas de los hechiceros. Dicen los sabios. Mas la vara de Aarón se tragó la vara de ellos. Lo que dice la Torá. Los sabios dicen, después de convertirse de nuevo en bastón, se tragó todos los otros bastones. Y no engordó, ¿verdad? Esta nueva hazaña fue tan asombrosa que hizo estremecer al faraón bajo el impacto de la sorpresa. Sí, por eso decimos que el que ríe de último ríe mejor. Diga. Sí. Por eso dije que a veces el Eterno nos hace hacer cosas que al principio nos convertiremos en la burla de los demás, en el hazme reír de los demás. Pero, como ya cité de Shlomo, mejor es el fin del negocio que su principio. Hay un consejo muy bueno que nos dan los cabalistas y más vale que lo tomemos muy en cuenta. Los cabalistas nos dicen, no debemos subestimar el poder de Satán. Aunque creamos que nuestra conexión con la luz es fuerte y está protegida como Moshe, debemos ser cautelosos y conscientes de que Satán es un oponente formidable y astuto que siempre está presente. Nunca debemos subestimar el poder de Satán, aunque creamos ¿qué cosa?
que nuestra conexión con la luz es muy fuerte. Alguna vez lo dije, no subestimemos el mundo espiritual negativo, por cuanto los varones podamos decir, no, yo tengo Brit Milá. O las mujeres digan, no, pero yo preparo las halot de Shabbat. Yo enciendo las velas de Shabbat, una gran mitzvah que yo cumplo. No hay que decir, no, pero yo tengo mezuzá en mi casa. Está bien. Pero el consejo de los sabios es que no subestimemos el poder del mundo de la oscuridad espiritual. No hay que decir, no, pero es que yo hago los rezos de diarios. Qué bueno. No, pero es que yo tengo un nombre hebreo. Ya hemos aclarado en su momento que muy tzadik puede ser la persona, pero si ve al ángel de la muerte, ¿qué es lo que debe de hacer? Ocultarse, esconderse. Y muy tzadik puede ser. Por eso es que los sabios nos dicen que hay que ser muy prudentes y no menospreciar, en este caso, el mundo de la oscuridad espiritual. Así creamos que nuestra conexión con la luz es muy fuerte. Así creamos que nuestra vida espiritual está muy elevada. Así digamos que hacemos tantos ejercicios espirituales. Nunca subestimemos el poder negativo. ¿Qué tal persona tiene Ain Hara? Tiene una energía negativa. Pues no, yo me le pongo enfrente y le voy a ver a los ojos. El Zohar dice que si hay alguien que tiene ojo malo, usted lo que debe hacer mejor es míreme. Así que no subestimemos el poder de la negatividad. No lo subestimemos. En este caso, Moshe y Aarón hicieron lo que hicieron porque el Eterno les envió. Fue una palabra específica para ellos. Pero no andemos metiendo la cabeza a donde no nos han dicho que la metamos. Y cerremos. Capítulo 7, versículo 12 y 13. Dice, y el corazón de Paró se endureció, y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Versículo 13. ¿Qué dije? 12 y 13, ¿verdad? Regreso. Pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. La vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Paró se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la parashá número 14, la parashá Vaera. Bezrat Hashem, arrancaremos la abodá de la tarde, este Shabbat, a las 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haverim presenciales y virtuales, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes.